Probablemente, muchos tenemos la molesta sensación de no escuchar lo suficiente a otras personas. Debes saber que escuchar a otros es primero, y además es algo muy interesante de hacer. Algo que podría ser tan placentero para ti como para con quien hablas. Hablar de mí mismo es divertido, y escucharte a ti hablar sobre ti mismo es aburrido. Eso es lo que muchas veces pensamos. Es por eso que nosotros tratamos de minimizar cuando escuchamos y maximizamos cuando hablamos. Así pensamos, como si nosotros tuviéramos una vida más interesante que la de los demás. Pero ¿es eso verdad? El verdadero placer de hablar de nosotros mismos viene de entendernos a nosotros mismos. Ser más claros acerca de quiénes somos, qué sentimos, qué queremos y podemos hacer después. El gusto de hablar sobre nosotros mismos viene de la autoclarificación, no simplemente de escuchar nuestras voces. Generalmente, creemos que la autoclarificación será posible solo si nosotros realmente hacemos la parte del hablante. Pero algo aún más interesante y redentor pasa en realidad. Podemos a veces terminar entendiéndonos mejor a nosotros mismos, escuchando las historias de los demás. Esto puede sonar como algo conveniente y sentimental de decir, pero es algo sensato. Y la prueba está en un área que conocemos muy bien: la literatura. Las novelas son historias de otra gente que no les importa si las escuchamos, pero en su mejor forma, ellas también cuentan historias que nos enseñan acerca de nosotros mismos. Estamos prestos a pasar horas escuchando a otra gente hablando de sus ideas y aventuras, y notablemente no nos importaría no decir alguna palabra, porque estamos entendiendo activamente piezas de nosotros mismos al escuchar sus historias. Esto es lo que Marcel Proust dijo sobre el tema. Cada lector de una novela es en efecto el lector de su propia vida, cuya forma es más capaz de apreciar, gracias a los eventos que el novelista le ha ofrecido. Podríamos responder que todo esto está muy bien, pero el promedio de personas que tenemos que escuchar es mucho menos interesante que un novelista. Entonces no hay duda del por qué preferimos escucharlo a él y no a una persona promedio. Pero la gente que tenemos a nuestro alrededor son mucho más interesantes de lo que pensamos, si solo supiéramos cómo escucharlas y editarlas apropiadamente. La razón por que los llamados grandes escritores son interesantes para escuchar, incluso cuando hablan de sí mismos, es porque han dominado el arte de separar de sus experiencias lo que es universalmente relevante de lo que es específicamente local. Los grandes escritores nos pueden contar una historia de una tía de su infancia o un paseo al bosque, pero la forma en que nos dicen estas cosas serán diestros en extraer la dimensión universal y que sus historias no terminen siendo simplemente anécdotas locales, sin ecos en la mente de otros, pero que sean historias universales que simultáneamente narren páginas del libro universal de la humanidad. Sus historias se convierten en nuestras historias. En verdad, todos estamos viviendo historias del libro universal de la humanidad, pero probablemente describamos esta vida tan mal. Y lo que está pasando es que nos concentramos tanto en los detalles locales y rodeos innecesarios, que terminamos aburriendo a nuestra audiencia. No es que hayamos tenido el tipo de vida equivocado. Tenemos malas técnicas para narrar la vida. Y al narrarla mal, ayudamos a crear una sospecha persistente sobre el acto de tener que escuchar hablar a alguien más. Aquí tienes algunas cosas que salen mal al tratar de narrar nuestras vidas. Número 1. Nos aferramos a los detalles de hecho. Insistimos con los tiempos, lugares, movimientos externos, sin darnos cuenta que las cosas se vuelven interesantes
solo cuando las personas dicen cómo se sintieron con lo sucedido, no solamente lo que pasó. Número 2. Generalmente, nos abrumamos con una emoción que experimentamos e insistimos sobre ella, en lugar de tratar de explicarla. Así que decimos una y otra vez, fue tan hermoso, o fue lo más aterrador del mundo, pero sin presentar de manera precisa el sentimiento. Y de ahí se hace imposible el vivir en la mente de otra persona. Número 3. Justo cuando prometemos ponernos interesante con nuestra narración, nos contenemos. Nos asustamos de nuestras propias emociones, que amenazan con desencadenar sentimientos de tristeza insoportables, confusión y excitación. Y entonces, nos refugiamos en la superficialidad. Número 4. Otro problema es que no nos concentramos en una historia. Hay tanto en nuestra mente que seguimos abriendo temas. No nos concentramos. Si el buen oyente se encuentra con esta mala forma de contar las cosas, no entra en pánico. Tratan de actuar como buenos editores. Ser un buen oyente es como ser un buen editor en una editorial. El buen oyente sabe que una de las mejores formas de comprender un tema sobre la propia vida es escucharlo discutido a través de la vida de alguien más. E incluso tienen las habilidades editoriales para asegurarse de encontrarse a sí mismos en las palabras de otros. De esa forma, escuchar ya no será una tarea fastidiosa. Será una de las cosas más interesantes que podemos hacer con alguien más.